Cada mañana, Mariana, una niña de tan solo 8 años, despertaba al amanecer. Su rutina comenzaba temprano, ocupando un pequeño espacio frente a una panadería en la gran ciudad. Allí, sentada en el suelo frío con una latita oxidada a su lado, observaba a las personas que entraban y salían apresuradamente del local. Siempre esperaba un gesto de bondad, pero este casi nunca llegaba. Sus ojos, grandes y profundos en lugar de reflejar la inocencia de la infancia, estaban llenos de cansancio y una tristeza que parecía demasiado pesada para alguien tan joven. A su alrededor, la indiferencia era la norma. Hombres con trajes pegados a sus teléfonos, mujeres equilibrando bolsos y tazas de café, y jóvenes inmersos en sus auriculares. Nadie se detenía, nadie la miraba. Mariana había aprendido a aceptar ese desfile de rostros sin expresiones. Mientras tanto, en la misma calle, Eduardo, un hombre de éxito y fortuna, conducía a toda velocidad. Estaba retrasado para una reunión clave con inversores y su mente estaba completamente ocupada en sus metas. En el asiento trasero de su lujoso coche descansaban documentos importantes, una agenda impecablemente organizada y un costoso reloj que ha quitado de su muñeca para evitar distracciones. Aunque tenía todo lo que muchos deseaban, dinero, poder y prestigio, su corazón seguía sintiéndose vacío, atrapado en una rutina de compromisos interminables. De repente, el caos interrumpió la normalidad de esa mañana. Un camión fuera de control apareció al final de la calle, bajando a gran velocidad mientras su bocina resonaba con urgencia. El conductor gesticulaba desesperadamente, intentando alertar a los demás del peligro. Eduardo, distraído en sus pensamientos, no se percató de la amenaza que se acercaba. Sin embargo, Mariana lo vio todo. Sin dudarlo, la niña gritó con todas sus fuerzas. ¡Cuidado! Su voz atravesó el ruido y llegó a Eduardo, quien instintivamente pisó el freno. El coche derrapó, los neumáticos chirriaron y el vehículo se detuvo a escasos centímetros de ser embestido por el camión. El estruendo terminó en un silencio casi irreal mientras el camión continuaba su curso descontrolado, chocando contra un poste más adelante. Pero el impacto más grave había sido evitado. Eduardo permaneció inmóvil dentro del coche durante unos segundos, intentando comprender lo que acababa de suceder. Su corazón latía con fuerza cuando finalmente abrió la puerta. Miró alrededor y sus ojos se posaron en la pequeña figura de Mariana, que estaba en la acera, jadeando por la tensión del momento. Aún incrédulo, Eduardo se acercó a la niña. La observó. Su ropa estaba desgastada, su rostro manchado de suciedad, pero en sus ojos brillaba una valentía y madurez que desafiaban su corta edad. Con la voz entrecortada le preguntó, ¿Fuiste tú quien gritó? Mariana simplemente asintió. Conmovido hasta lo más profundo de su ser, Eduardo le preguntó qué quería como agradecimiento por salvarle la vida. La respuesta de la niña fue tan inesperada que hizo que el hombre rompiera en llanto, revelando que a veces el gesto más simple puede transformar un corazón. Con un ligero temblor en las manos y sin apartar la mirada de la niña, Eduardo se agachó para quedar a su altura. Sentía una mezcla de emociones, gratitud por seguir vivo y vergüenza por nunca haber notado la existencia de personas como ella, que luchaban cada día al margen de la sociedad. Sabía que de no haber sido por aquel grito valiente, su destino habría sido muy diferente. ¿Estás bien? Preguntó Eduardo, rompiendo el incómodo silencio. Sí, respondió Mariana con una voz suave pero firme. Por un momento, Eduardo olvidó su reunión, el reloj, el coche y todos los problemas que ocupaban su mente. Nada de eso parecía importante en comparación con lo que acababa de vivir. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo y se lo ofreció. Toma, es lo mínimo que puedo hacer por ti. Mariana miró el dinero, pero no extendió la mano. Eduardo, desconcertado, no esperaba esa reacción. Estaba acostumbrado a resolver cualquier problema con dinero, pero la negativa de la niña lo dejó sin palabras. No quiero eso, dijo Mariana, moviendo la cabeza. Entonces, ¿qué quieres? Dime, haré lo que sea. Mariana respiró hondo, como si estuviera a punto de liberar algo que llevaba mucho tiempo guardado en su corazón. Miró directamente a Eduardo y con una voz firme dijo, Quiero que encuentres a mi mamá. Las palabras de la niña lo desarmaron. Había esperado una respuesta sencilla, algo material, comida, ropa nueva o un lugar para dormir, algo que pudiera solucionar fácilmente. Pero ese pedido era diferente, personal y cargado de un dolor profundo. Eduardo quedó paralizado unos segundos mientras la frase de Mariana resonaba en su mente. Quiero que encuentres a mi mamá. ¿Tu mamá? Logró preguntar finalmente.
¿Sabes dónde está? Mariana negó con la cabeza. Hace mucho que no la veo. Solo sé que no quería dejarme aquí. Me dijo que volvería, pero nunca regresó. Eduardo sintió un nudo en el pecho al escuchar la voz de la niña, llena de una tristeza que intentaba esconder. Se inclinó un poco más, buscando entender mejor. ¿Cuántos años tenías la última vez que la viste? Creo que 5, respondió Mariana, encogiéndose de hombros. No recuerdo bien. Solo sé que me abrazó, dijo que iba a arreglar unas cosas y me dejó en un lugar con muchos niños. Luego se fue. Eduardo quedó aún más impactado. La historia de Mariana lo dejó con la sensación de que había mucho más detrás de sus palabras. ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar? Mariana sacó una pequeña bolsa que llevaba consigo y de ella extrajo una foto arrugada. En la imagen se veía a una mujer joven con el cabello largo y un suave sonrisa. A pesar del desgaste, Eduardo pudo notar una mirada decidida en el rostro de la mujer. Se llama Clara, dijo Mariana con voz tenue. Es lo único que tengo de ella. Eduardo tomó la foto con cuidado, sintiendo un gran peso en sus manos. Sabía que no podía ignorar el pedido de Mariana, pero no tenía idea de cómo empezar. Mira, Mariana, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cautela, haré todo lo que pueda para ayudarte, pero encontrar a alguien así puede llevar tiempo. ¿Lo entiendes? Sí, yo espero. Esperaré lo que sea necesario, respondió Mariana, su mirada firme y llena de determinación. Eduardo se quedó pensativo un momento antes de sacar su teléfono y llamar a su asistente, Ana, conocida por resolver problemas con rapidez. Cuando Ana llegó al lugar, se encontró con una escena inusual. Eduardo, siempre impecable y serio, estaba sentado en la acera junto a una niña que claramente vivía en la calle. Después de escuchar la historia, Ana aceptó el desafío sin dudar. Vamos a empezar con lo básico, dijo, sacando su tablet para tomar notas. Mariana, ¿recuerdas dónde estaba ese lugar con otros niños? Era grande, con camas. Creo que era un refugio, respondió Mariana. ¿Recuerdas algún nombre? ¿Algo que pueda ayudar? Mariana negó con la cabeza. Solo recuerdo a una mujer que me daba comida. Ana suspiró, pero siguió anotando. Sabía que la tarea sería complicada, pero también que Eduardo no aceptaría un no como respuesta. Mientras tanto, Eduardo miró la foto de Clara nuevamente. Había algo en ella que le resultaba extrañamente familiar, como si ya hubiera visto ese rostro antes, aunque no lograba recordar dónde. Decidió guardar la foto en su bolsillo, prometiéndose no descansar hasta encontrar respuestas. Luego indicó a Ana que llevara a Mariana a un restaurante cercano. Antes de empezar, necesita comer algo, dijo. Por primera vez, Mariana pareció relajarse. Miró a Eduardo y con una tímida sonrisa le dijo, Gracias, señor. Me llamo Eduardo, respondió él, devolviéndole la sonrisa. Con una mezcla de gratitud y determinación, Eduardo respondió a la sonrisa tímida de Mariana con una cálida expresión. No tienes que agradecer, dijo mientras el coche se alejaba. Eduardo permaneció parado en la acera, sintiendo el peso de la misión que acababa de aceptar. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, y aunque no entendía completamente por qué, estaba decidido a seguir adelante hasta el final. Poco después, estacionó frente a un pequeño restaurante acogedor, un lugar modesto que normalmente no frecuentaba, pero que parecía perfecto para la ocasión. Mariana observó el establecimiento con curiosidad, como si dudara si debía entrar. Eduardo notó su vacilación y abrió la puerta para invitarla. Vamos, primero vamos a comer algo antes de hablar, dijo en un tono amable. El interior del restaurante olía a comida casera, un aroma reconfortante que contrastaba con la frialdad de las calles. Eduardo escogió una mesa en una esquina, lejos del bullicio, para tener privacidad. Mariana se sentó con cuidado, como si estuviera en un lugar desconocido. Eduardo llamó a la camarera y pidió algo simple y nutritivo. Tráeme el plato del día para ella y un café para mí, por favor, dijo mientras devolvía el menú. Mariana permaneció en silencio, observando cada detalle a su alrededor. Era evidente que no estaba acostumbrada a ese tipo de ambiente. Cuando la comida llegó, comenzó a comer despacio, pero con una hambre que Eduardo reconoció como algo habitual en su vida. Él esperó pacientemente a que terminara, dándole espacio para sentirse cómoda. Cuando el plato estaba casi vacío, Eduardo finalmente inició la conversación. Mariana, quiero entender mejor lo que pasó. ¿Recuerdas algo que pueda ayudarnos a encontrar a tu mamá? Cualquier detalle, por pequeño que sea, podría ser útil. Mariana dejó el tenedor en el plato y se quedó pensativa.
Parecía estar buscando en su memoria fragmentos de un pasado que había intentado olvidar. Recuerdo que vivíamos en un lugar pequeño, pero no sé dónde estaba. Mi mamá siempre decía que solo nos necesitábamos nosotras dos. Trabajaba mucho, salía temprano y volvía tarde, pero siempre me abrazaba antes de dormir. Un día me dijo que tenía que resolver algo importante y me dejó en un lugar seguro. Pensé que sería solo por unos días, pero nunca regresó. La voz de Mariana comenzó a temblar y desvió la mirada hacia la mesa. Eduardo sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo un tono calmado para no asustarla. ¿Y después de eso no la volviste a ver? Preguntó con cuidado. No. Al principio esperé días, luego semanas, pero nunca volvió. Una de las mujeres del refugio me dijo que tal vez se había ido para siempre, pero yo no lo creo. Ella no haría eso. Eduardo asintió lentamente, procesando las palabras de Mariana. Sabía que había más en la historia, pero no quería presionarla. Decidió que era el momento de involucrar a Ana en la búsqueda. Mariana, voy a pedir ayuda a Ana. Ella es mi asistente y es muy buena encontrando información. Vamos a hacer todo lo posible para encontrar a tu mamá, pero necesito que confíes en nosotros. ¿Está bien? Mariana dudó por un momento antes de asentir. Eduardo sacó su teléfono y llamó a Ana, pidiéndole que se reuniera con ellos en el restaurante. Mientras esperaban, intentó aliviar la tensión haciendo preguntas más ligeras sobre Mariana, como qué le gustaba hacer o si tenía amigos. Poco a poco la niña comenzó a relajarse, aunque Eduardo notó que siempre había un velo de tristeza en sus respuestas. Cuando Ana llegó, traía consigo su aire habitual de eficiencia. Saludó a Eduardo con un gesto de la cabeza y luego miró a Mariana con curiosidad, pero sin juzgar. Cuéntame qué estamos buscando, dijo mientras abría su tablet. Eduardo recapituló la historia y Ana escuchó atentamente mientras tomaba notas. Luego comenzó a hacer preguntas directas a Mariana para obtener más detalles. ¿Recuerdas el nombre del refugio donde estuviste? No, solo sé que tenía muchas camas y que una mujer llamada Juana cuidaba de nosotros. ¿Era cerca de donde vivías antes? ¿Te parecía familiar? Creo que estaba lejos. Tomamos un autobús y tardamos mucho en llegar. Ana continuó anotando mientras asentía. Sabía que la búsqueda sería complicada, pero también sabía que Eduardo no aceptaría un fracaso como respuesta. Vamos a empezar buscando refugios que estuvieran operativos hace 3 años y que tuvieran a alguien llamado Juana en el personal. No será fácil, pero es un comienzo, dijo Ana. Eduardo sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Al menos habían dado el primer paso. Gracias, Ana. Quiero que esto sea tu prioridad máxima. Usa todos los recursos que necesites. Lo haré, pero debes saber que estas cosas pueden tomar tiempo. No te hagas demasiadas ilusiones, respondió Ana con su habitual profesionalismo. Cuando Ana se marchó para iniciar la investigación, Eduardo se volvió hacia Mariana. Sabía que ella esperaba resultados inmediatos, pero también entendía que la realidad sería diferente. Mariana, haremos todo lo posible para encontrar a tu mamá, pero puede tardar un poco. Mientras tanto, quiero que te quedes conmigo. Los ojos de Mariana se abrieron con sorpresa. ¿Contigo? Preguntó con desconfianza. Sí, no tiene sentido que estés sola en la calle mientras buscamos. Encontraré un lugar donde puedas estar cómoda y segura. Mariana lo pensó por un momento antes de aceptar. Está bien, pero no quiero causar problemas. No eres un problema, Mariana. Eres una promesa que voy a cumplir, dijo Eduardo con una sonrisa sincera. Al salir del restaurante, Eduardo sintió que algo dentro de él había cambiado. La determinación de aquella niña había despertado un deseo en él de ser mejor, de hacer algo significativo. Por primera vez en mucho tiempo se sintió parte de algo verdaderamente importante. Con pasos rápidos y un semblante serio, Ana entró en la sala sosteniendo una carpeta llena de documentos. Eduardo, que estaba al teléfono, interrumpió su llamada al ver su expresión. Mariana, sentada en un sillón cercano, jugaba distraídamente con un vaso de jugo, ajena al impacto que traería la visita de Ana. Hemos localizado el refugio, anunció Ana, colocando la carpeta sobre la mesa de Eduardo. Eduardo inclinó su cuerpo hacia adelante, visiblemente interesado, mientras Mariana levantaba la mirada, atenta. ¿Qué averiguaste? Preguntó Eduardo. ¿Saben algo sobre su madre? Ana respiró profundamente, como si estuviera escogiendo cuidadosamente sus palabras. Recuerdan a una mujer que dejó a Mariana hace algunos años. No dieron muchos detalles, pero dijeron que parecía desesperada y que no explicó mucho antes de irse.
Mariana, que hasta entonces había estado en silencio, apartó el vaso y preguntó con voz vacilante. ¿Dijeron algo sobre mi mamá? ¿Algún nombre o detalle? Ana la miró con empatía. Dijeron que se llamaba Clara, pero supongo que ya lo sabías. Lo único que mencionaron es que parecía estar pasando por algo difícil. Eduardo frunció el ceño, procesando la información. Había algo en esa historia que le resultaba inquietantemente familiar, aunque no lograba precisar qué. Después de unos segundos tomó una decisión. Vamos al refugio. Quiero hablar con esas personas en persona. Mariana esbozó una tímida sonrisa, una mezcla de esperanza y nerviosismo. Eduardo miró a Ana, quien asintió y comenzó a organizar la visita de inmediato. En el camino, el silencio en el coche solo era interrumpido por el sonido del motor. Mariana miraba por la ventana mientras Eduardo reflexionaba sobre lo que podrían descubrir. Rompió el silencio con una pregunta. ¿Estás bien? Estoy nerviosa, admitió Mariana, sin apartar la vista del paisaje. ¿Y si no saben nada? Aunque no sepan todo, cada detalle cuenta. Vamos a llegar a la verdad, te lo prometo. Llegaron al refugio al final de la tarde. El edificio era modesto, con paredes desgastadas y un pequeño jardín en la entrada. Una mujer de mediana edad los recibió con una sonrisa cálida. Deben ser Eduardo y Mariana. Mi nombre es Juana. Fui una de las encargadas del refugio en ese entonces. Juana guió a ambos al interior donde se sentaron en una sala sencilla con muebles antiguos pero bien cuidados. Mariana observaba atentamente a la mujer, tratando de recordar si su rostro le resultaba familiar. Tu madre era una mujer fuerte, pero estaba enfrentando algo muy difícil, empezó Juana. Llegó una noche diciendo que necesitaba dejarte en un lugar seguro. No dio muchos detalles, pero parecía asustada. Permaneció unos minutos, te dio un beso en la frente y se fue. Eduardo interrumpió, intrigado. ¿Asustada? ¿Mencionó algo? ¿Alguien? ¿Algún motivo? No, solo dijo que tenía que resolver algo urgente. Nunca volvió a dar señales. Mariana escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas para controlar el nerviosismo. ¿Alguna vez intentó regresar? Preguntó Eduardo. No. Mariana se quedó aquí unas semanas, pero luego se escapó. Nunca volvimos a saber de su madre. Eduardo sintió un nudo en el pecho al escuchar eso. Miró a Mariana, que claramente estaba luchando contra las lágrimas. ¿Recuerdas algo que te haya dicho esa noche? Algo que pueda ayudarnos, le preguntó con suavidad. Mariana cerró los ojos, intentando buscar en su memoria. Solo recuerdo que me dijo que me amaba y que volvería. Me prometió que regresaría. La sala quedó en silencio. Eduardo miró a Juana y preguntó, ¿tienen algún registro o ficha de cuando estuvo aquí? Juana asintió y salió de la sala, regresando minutos después con una carpeta antigua. Aquí está el registro de su entrada. No hay mucha información, pero tal vez sea útil. Eduardo abrió la carpeta y revisó los documentos detenidamente. Había pocos datos, pero uno en particular llamó su atención, una dirección que Clara había proporcionado en ese momento. Eduardo anotó rápidamente la información y agradeció a Juana antes de salir. De vuelta en el coche, Eduardo sentía que estaban un paso más cerca de una respuesta. Miró a Mariana, que parecía más esperanzada. Mañana iremos a esa dirección. Quizá encontremos algo, dijo, intentando transmitir confianza. Mariana asintió, aferrándose a la foto de su madre como si fuera un tesoro. Eduardo, por su parte, sentía que esta búsqueda se estaba convirtiendo en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras tanto, en la oficina, Ana seguía inmersa en la investigación. Rodeada de papeles y archivos digitales, encontró algo que la detuvo en seco. Su corazón latió con fuerza al ver un registro de trabajo doméstico de años atrás en una de las propiedades antiguas de Eduardo. Clara, la madre de Mariana, figuraba como empleada. Ana imprimió el documento y fue directamente a hablar con Eduardo. Al entrar, lo encontró discutiendo los planes para visitar la dirección con Mariana. Eduardo, creo que tengo algo importante, interrumpió, colocando los papeles sobre la mesa. Eduardo los examinó detenidamente, frunciendo el ceño. Esto no tiene sentido. No recuerdo haber tenido a una Clara trabajando para mí. Es posible que trabajara en una de tus propiedades que no visitabas con frecuencia, sugirió Ana. Eduardo miró a Mariana. ¿Sabías que tu mamá trabajó para mí? No. Nunca mencionó nada, respondió Mariana, confundida. El silencio llenó la sala mientras todos procesaban lo que esto significaba. Eduardo finalmente tomó una decisión. Ana, localiza a alguien que trabajara en esa época. Necesitamos más información sobre Clara. Estoy en ello,
dijo Ana, saliendo para continuar con las investigaciones. Esa noche Eduardo no pudo dormir. La conexión entre su pasado y el de Clara lo inquietaba profundamente. Se preguntaba si había ignorado algo importante en su vida que ahora podría ser la clave para encontrarla. Habían logrado localizar a Julio, un antiguo encargado de una de las propiedades donde Clara había trabajado. Eduardo no perdió tiempo y organizó un encuentro con él de inmediato. Cuando llegaron a su modesta casa, Julio los recibió con una cálida pero cautelosa hospitalidad. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó Julio mientras los guiaba a su sala de estar. Eduardo no perdió tiempo. Mostró la foto que Mariana llevaba consigo, esa que se había convertido en un símbolo de esperanza para la niña. ¿La recuerda? Trabajó aquí en la misma época que usted. Julio tomó la foto y la observó con detenimiento antes de responder. Claro, me acuerdo de ella. Clara era una buena mujer, pero siempre parecía preocupada, como si algo la atormentara. Nunca hablaba mucho de su vida personal. Eduardo intercambió una mirada con Ana, quien tomaba nota de cada detalle. ¿Preocupada por qué?, preguntó Eduardo con curiosidad. ¿Sabes si alguien o algo la tenía así? No lo dijo directamente, respondió Julio, pero creo que tenía que ver con un hombre que la visitaba de vez en cuando. No trabajaba en la propiedad, pero solía aparecer por las tardes siempre cuando usted no estaba. Mariana, que hasta entonces había permanecido en silencio, observaba a Julio con atención, procesando cada palabra. Eduardo se recostó en la silla, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. ¿Ese hombre? ¿Recuerda quién era?, insistió Eduardo. Julio negó con la cabeza. No sé su nombre, pero tenía un comportamiento extraño, como si fuera alguien importante. Sin embargo, Clara siempre quedaba muy nerviosa después de verlo. Ana anotaba todo mientras Eduardo sentía que las piezas del rompecabezas empezaban a conectarse, aunque aún faltaban muchas por encajar. ¿Hay algo más que recuerde, algo que nos pueda ayudar?, preguntó Ana, intentando extraer más información. Julio suspiró profundamente. Solo recuerdo que, poco antes de dejar el trabajo, Clara se volvió aún más callada, y un día simplemente desapareció, sin aviso ni despedidas. Eduardo agradeció la ayuda de Julio, pero dejó la casa con más preguntas que respuestas. Mientras volvían en el coche, Eduardo miró a Mariana, quien sostenía la foto de su madre con más fuerza que nunca. La encontraremos, Mariana. Te prometo que no vamos a rendirnos, dijo con firmeza. Mariana asintió, pero su silencio hablaba más que sus palabras. Ella había esperado respuestas durante años y ahora sentía que estaban más cerca, aunque la incertidumbre de la búsqueda la llenaba de ansiedad. Eduardo, por su parte, sabía que estaba solo comenzando a enfrentar los fantasmas de su propio pasado. El camino de regreso estuvo envuelto en un silencio reflexivo. Eduardo recordaba detalles de su vida en aquellas propiedades, momentos que antes consideraba insignificantes, pero que ahora cobraban un peso diferente. Cerró los ojos por un momento, intentando visualizar el rostro de Clara. Julio había confirmado que trabajó allí, pero Eduardo apenas podía recordar a una empleada discreta y reservada. Mariana rompió el silencio. Eduardo, ¿crees que a mi mamá le gustaba trabajar para ti? La pregunta lo tomó por sorpresa. Buscó las palabras adecuadas antes de responder. No lo sé, Mariana. En ese entonces tenía muchos empleados y creo que ella era muy reservada. Para ser honesto, no la recuerdo bien, pero eso no significa que no fuera buena en su trabajo. Mariana pareció aceptar la respuesta, pero Eduardo sintió que le debía más. Miró a Ana, quien revisaba su tablet en silencio. Ana, necesitamos contactar a todos los que trabajaron conmigo en esa época. Y alguien debe saber algo más, ordenó Eduardo con determinación. Ana asintió, anotando el encargo. En los días siguientes, Eduardo comenzó a contactar antiguos empleados, colegas y conocidos que alguna vez visitaron sus propiedades. Cada conversación era un paso más en un camino lleno de obstáculos, pero él estaba decidido a seguir avanzando. Una de esas visitas lo llevó a Luis, un ex administrador de una de sus propiedades. Luis lo recibió con un cálido pero sorprendido saludo. Eduardo, hace años que no te veía. ¿Qué te trae por aquí? Necesito tu ayuda, Luis. Estoy buscando información sobre una antigua empleada, Clara. Trabajó en la propiedad del interior hace algunos años. ¿La recuerdas? Luis frunció el ceño, intentando recordar. Clara. Sí, claro que la recuerdo. Era trabajadora y muy discreta, pero siempre parecía preocupada, como si cargara con un peso que no compartía con nadie. ¿Sabes si tenía algún problema? ¿Por qué dejó el trabajo tan de repente?
preguntó Eduardo, deseando respuestas. No sé los detalles, admitió Luis, pero hubo rumores de que estaba involucrada con alguien importante, alguien que no quería que eso se supiera. No le presté mucha atención a esas habladurías, pero ahora que lo mencionas, tiene sentido. Un día simplemente desapareció y nadie volvió a saber de ella. Las palabras de Luis resonaron en la mente de Eduardo mientras salía del lugar. Era la segunda vez que alguien mencionaba a un hombre misterioso relacionado con Clara. ¿Quién era él y por qué ella nunca había hablado de eso? Eduardo sabía que estaban más cerca de la verdad, pero también que esa verdad podría cambiarlo todo. Miró a Mariana, que seguía aferrándose a la foto de su madre como un ancla en medio del caos. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para encontrar respuestas, sin importar lo que costara. Habían encontrado a Julio, un antiguo empleado en una de las propiedades donde trabajó Clara. Eduardo lo escuchó mientras éste relataba con cautela todo lo que recordaba. Ana, siempre eficiente, tomaba notas detalladas en su tablet. ¿Sabe quién era ese hombre que visitaba a Clara?, preguntó Ana. Julio negó con la cabeza. No, pero tenía un aire extraño, como si fuera alguien importante, aunque no daba buena espina. Siempre hablaban afuera, lejos de los demás. A veces discutían, y Clara se veía muy alterada después de que él se iba. Eduardo sintió un nudo en el estómago. Las piezas empezaban a conectarse, pero todavía había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Y la razón de su despido? ¿Alguien mencionó algo al respecto?, insistió Eduardo. Julio dudó un momento antes de responder. Oficialmente dijeron que no estaba cumpliendo con su trabajo, pero no lo creo. Clara era muy eficiente. Más bien parecía una excusa para encubrir algo más. Mariana, que había estado en silencio, finalmente habló. ¿Cree que se fue por culpa de ese hombre? ¿Que él la estaba amenazando? Julio miró a la niña con una mezcla de ternura y pesar antes de responder. No lo sé, niña, pero no me sorprendería. Clara siempre parecía estar ocultando algo. Tal vez intentaba proteger a alguien o incluso a sí misma. Eduardo agradeció a Julio por su ayuda y se levantó para irse. Si recuerda algo más, por favor, contáctenos. Esto es muy importante para nosotros. Julio asintió, prometiendo ayudar en lo que pudiera. Durante el camino de regreso, el silencio en el coche reflejaba la gravedad de lo que habían escuchado. Mariana, en el asiento trasero, parecía estar procesando todo. ¿Crees que ese hombre era peligroso?, preguntó Mariana, rompiendo el silencio. Eduardo la miró a través del retrovisor y respondió con sinceridad. No lo sabemos aún, pero lo descubriremos. Lo importante es que estamos más cerca de entender lo que ocurrió. Ana, desde el asiento del copiloto, intervino. Tenemos que identificar a ese hombre. Tal vez alguien más que trabajó en esa época lo recuerde. Buscaré en los registros para ver si encontramos alguna pista. Eduardo asintió, agradecido por la determinación de Ana. Sabía que esta búsqueda era como encontrar una aguja en un pajar, pero no podía rendirse. De vuelta en el despacho, Ana se sumergió en los archivos mientras Eduardo y Mariana conversaban. La niña, cada vez más cómoda con Eduardo, preguntó, ¿Crees que mi mamá estaba tratando de protegerme? Eduardo miró a la niña con seriedad. Creo que sí, Mariana. Todo lo que hizo, lo hizo pensando en tu bienestar. Solo necesitamos descubrir de quién o de qué estaba huyendo. Esa noche, mientras revisaba mentalmente todo lo que habían descubierto, Eduardo recordó algo que mencionó Julio, el coche extraño estacionado cerca de la casa. Tomó el teléfono y llamó a Julio. ¿Recuerda algo más sobre ese coche? Tras pensarlo un momento, Julio respondió. Era un sedán negro, nuevo para la época, con placas de la capital. Eso es todo lo que logré notar. Aunque era una pista vaga, Eduardo la consideró importante. Al día siguiente decidió investigar más sobre el misterioso hombre. Sin embargo, mientras revisaba notas con Ana, recibió una llamada inesperada. Eduardo hablando, respondió apresurado. La voz al otro lado de la línea lo hizo congelarse. Eduardo, ¿cuánto tiempo sin hablar?, dijo Ricardo, su ex socio, con un tono inconfundible. ¿Ricardo?, preguntó Eduardo, sorprendido. No hablaban desde hacía años, tras una disputa profesional. Sí, escuché que estás buscando a alguien. Parece una historia interesante. Pensé que podría ayudarte. Eduardo frunció el ceño. Era extraño que Ricardo supiera sobre esto, Mike, ya que había mantenido la búsqueda en un círculo muy cerrado. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Eduardo, tratando de mantener un tono neutral. Ya sabes cómo es esto. La información circula. Además, conocí a Clara, respondió Ricardo, como si fuera algo casual. Eduardo sintió una tensión inmediata. ¿La conocías?
¿Cuándo? ¿Cómo? Preguntó, ahora más alerta. Reunámonos. Creo que puedo aclararte algunas cosas. Café de la esquina de tu oficina mañana por la mañana. Será bueno verte. Antes de que Eduardo pudiera responder, Ricardo colgó. Durante toda la noche, Eduardo no pudo dejar de pensar en esa llamada. Sabía que Ricardo era astuto y siempre tenía un interés oculto. Su regreso repentino no podía ser una coincidencia. A la mañana siguiente, Eduardo acudió al encuentro, aunque con reservas. Ricardo ya lo esperaba en una mesa junto a la ventana. Se levantó para saludarlo con una sonrisa que parecía más falsa que genuina. Eduardo, siempre tan puntual, dijo Ricardo extendiendo la mano. Vamos al grano, Ricardo. ¿Cómo conocías a Clara? Preguntó Eduardo directamente. Ricardo se recostó en la silla disfrutando de tener el control de la conversación. Clara era interesante. Nos encontramos algunas veces. No fue nada serio, pero sabía que trabajaba para ti. De hecho, fue así como la conocí. Eduardo lo observó con desconfianza. Conocía bien a Ricardo y sabía que siempre tenía segundas intenciones. ¿Por qué estás interesado en ayudarme ahora? Preguntó Eduardo. Porque sé que necesitas respuestas. Y tal vez tenga algunas. Clara estaba lidiando con algo complicado. No sé todos los detalles, pero recuerdo que mencionó que intentaba proteger a alguien. ¿Sabías de Mariana? Preguntó Eduardo, conteniendo su enojo. Recientemente escuché que está contigo mientras buscas a Clara. Es admirable, Eduardo, pero sabes que esta historia no será sencilla. Eduardo sintió la furia crecer. Ricardo estaba jugando con él, tratando de posicionarse como una pieza clave en la búsqueda. Finalmente, Eduardo se levantó. Si tienes algo útil, dilo ahora, si no, no pierdas mi tiempo. Ricardo mantuvo su sonrisa, pero no dijo nada más. De regreso en el despacho, Eduardo compartió lo ocurrido con Ana, quien comenzó a investigar la conexión de Ricardo con Clara. No me sorprende. Ricardo siempre tuvo una manera peculiar de insertarse en situaciones delicadas. Veré qué puedo encontrar, dijo Ana. Mientras tanto, Mariana, con un aire de preocupación, preguntó en voz baja, ¿Ese hombre es peligroso? Eduardo la miró con determinación. No lo sé, Mariana, pero no dejaré que nada te haga daño. Vamos a descubrir la verdad juntos. Mariana asintió, confiando en Eduardo. Sin embargo, ambos sabían que el camino por delante sería cada vez más complicado. Sosteniendo la foto de Clara con fuerza, Eduardo sabía que la búsqueda se estaba volviendo cada vez más complicada. Sin embargo, algo en él había cambiado. Estaba decidido a proteger a Mariana a cualquier costo, incluso si eso significaba enfrentar los fantasmas de un pasado que había preferido olvidar. Esa tarde, Eduardo estaba en su oficina, perdido en pensamientos sobre el encuentro con Ricardo y las implicaciones que traía. Mariana estaba sentada en un rincón, hojeando distraídamente algunos papeles mientras Ana tecleaba sin descanso en su laptop, inmersa en sus investigaciones. El ambiente estaba cargado de tensión y expectativa, como si algo importante estuviera por suceder, aunque nadie sabía exactamente qué. De repente, el teléfono de Ana sonó. Contestó rápidamente y, tras intercambiar algunas palabras, colgó y miró a Eduardo con una mezcla de sorpresa y urgencia. Eduardo, el refugio acaba de llamar. Encontraron algo que podría ser importante, dijo mientras se preparaba para salir. ¿Qué encontraron? Preguntó Eduardo levantándose. Dijeron que había una caja antigua que pertenecía a Clara. Estaba guardada en el sótano y la encontraron durante una reorganización. Creen que Mariana debería verla. Mariana abrió los ojos con una mezcla de esperanza y temor. ¿Es de mi mamá? ¿Qué tiene la caja? Preguntó con una voz cargada de expectativa. No lo sé, pero lo averiguaremos, respondió Eduardo tomando su abrigo. Ana, ven con nosotros. Quiero entender esto personalmente. El camino al refugio transcurrió en un tenso silencio. Mariana sostenía la foto de su madre como si fuera un amuleto, mientras Eduardo conducía tratando de no hacerse expectativas sobre lo que podrían encontrar. Sabía que cualquier nueva información podría traer respuestas, pero también más preguntas. Al llegar, Joana, la encargada del refugio, los recibió con una sonrisa entusiasta. La caja estaba en el sótano, entre otras cosas viejas. Parece que nadie la había tocado en años. Pensé que querrían verla, dijo, guiándolos hacia una sala en la parte trasera. La caja era pequeña, de madera oscura y visiblemente desgastada por el tiempo. Mariana fue la primera en acercarse. Con cuidado abrió la tapa, temiendo dañar lo que había dentro. Eduardo y Ana observaban en silencio. Dentro había cartas, fotos antiguas y pequeños objetos personales. Mariana comenzó a sacar los elementos con delicadeza, examinando cada uno.
Eduardo se acercó para ayudar, pero fue Mariana quien de repente se detuvo, con las manos temblorosas mientras sostenía una foto. Eduardo, eres tú, dijo, mostrando la imagen. Eduardo tomó la foto y quedó inmóvil. Era él, muchos años más joven, junto a Clara. Ambos estaban sonriendo en un lugar que Eduardo reconoció como una de sus antiguas propiedades. La imagen parecía casual, pero el hecho de que estuviera en la caja de Clara era intrigante. Ana se acercó, mirando por encima del hombro de Eduardo. Esto cambia todo. ¿Recuerdas haber tomado esta foto? Preguntó con voz baja. Eduardo negó lentamente con la cabeza. No recuerdo haberme tomado esta foto, pero no hay duda de que soy yo. ¿Qué hace esto aquí? Respondió, todavía procesando. Mariana observaba el intercambio con los ojos muy abiertos. ¿Eso significa que conocías a mi mamá? Preguntó con la voz cargada de emoción. Eduardo respiró profundamente antes de responder. Parece que sí, Mariana, pero no tengo idea de lo que significa. No recuerdo haber estado tan cerca de ella. Juana, quien había permanecido en silencio, comentó, tal vez las cartas tengan alguna pista. Están dirigidas, pero no las abrimos. Creí que ustedes deberían hacerlo. Eduardo tomó la pila de cartas que estaban atadas con un cordel. Lo deshizo y comenzó a leer la primera, mientras Mariana y Ana esperaban en silencio. Las palabras estaban llenas de emoción y revelaban más de lo que Eduardo estaba preparado para enfrentar. Eduardo, no sé si alguna vez leerás esto, pero necesito escribirlo. Trabajar para ti fue una de las mejores y más difíciles etapas de mi vida. Nunca quise que las cosas se complicaran tanto, pero lo que ocurrió estaba fuera de mi control. Sé que tienes tus prioridades, tu vida perfecta, pero yo no sé cómo seguir. Mariana es mi prioridad ahora y todo lo que hago es por ella. Tal vez algún día lo entiendas. Clara. Eduardo terminó de leer y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a Mariana, que lo observaba con ojos llenos de preguntas, y luego a Ana, quien parecía tan atónita como él. ¿Esto significa que Mariana podría ser mi hija? Preguntó Eduardo casi sin aliento. Ana puso una mano en su hombro intentando calmarlo. No lo sabemos aún, pero es una posibilidad. Necesitamos investigar más. Esta caja podría tener otras respuestas. Mariana miró a Eduardo, confundida y emocionada. ¿Crees que sea posible? ¿Que tú seas mi papá? Eduardo se arrodilló frente a ella poniendo las manos en sus hombros. No lo sé, Mariana, pero si es verdad no cambia lo que estamos haciendo. Seguiremos buscando a tu mamá. Y si esto es real, enfrentaremos todo juntos. ¿Está bien? Mariana sintió, conteniendo las lágrimas. Eduardo se levantó y tomó otra carta, con la esperanza de encontrar más claridad. En lugar de respuestas, encontró menciones a un hombre llamado Ricardo, lo que despertó una ola de desconfianza. Ana, necesitamos investigar esta conexión con Ricardo. Sabía más de lo que quiso admitir. No puede ser coincidencia que haya reaparecido ahora, dijo Eduardo, entregándole la carta. Ana la leyó rápidamente, frunciendo el ceño. Tienes razón. Ricardo está involucrado en esto de alguna forma. Necesitamos entender su papel. Mientras discutían, Mariana seguía explorando la caja. Encontró un broche antiguo y lo sostuvo con cuidado, como si estuviera tocando un pedazo de su madre. Eduardo la observó y sintió una mezcla de emociones indescriptible. Si Clara estaba ocultando algo tan grande, él necesitaba saber por qué. Y más importante aún, cómo todo esto encajaba en el rompecabezas que apenas comenzaba a formarse. Apretando con fuerza la foto de Clara, Eduardo sabía que la búsqueda se estaba volviendo cada vez más compleja. Sin embargo, ahora estaba determinado a proteger a Mariana a toda costa, incluso si eso significaba enfrentar los fantasmas de su pasado. Mariana rompió el silencio, mirando a Eduardo con una mezcla de confusión y temor. ¿Qué significa todo esto para mi mamá? Preguntó. Eduardo y Ana intercambiaron una mirada antes de que él respondiera con calma. Significa que quizá ella estaba en una situación complicada, algo que la obligó a tomar decisiones difíciles. Pero eso no cambia el hecho de que se preocupaba por ti, Mariana. Todo lo que hizo fue para protegerte. Mariana bajó la cabeza, sosteniendo el broche que había encontrado en la caja. Eduardo se acercó y puso una mano en su hombro. Sé que es difícil, pero estamos más cerca de la verdad, y sea cual sea esa verdad, la enfrentaremos juntos. Mariana asintió, aunque la duda seguía reflejándose en sus ojos. Por su parte, Eduardo sentía un peso creciente en su conciencia. Las cartas, las fotos, todo apuntaba a una conexión que él había ignorado durante años. Empezó a preguntarse cuántas veces había priorizado su carrera a costa de las personas a su alrededor.
Esa noche, mientras Mariana dormía en una habitación que él había preparado para ella, Eduardo se sentó solo en la sala. Miraba una de las cartas de Clara, releyendo las palabras que parecían adquirir un nuevo significado. ¿Cómo pude dejar que esto pasara?, murmuró para sí mismo, sintiendo una oleada de arrepentimiento. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidido a garantizar que Mariana no cargara con las mismas dudas y dolores que él. Haría todo lo posible por corregir las cosas, incluso si eso significaba enfrentar sus propios errores. El encuentro con Clara a la mañana siguiente, Eduardo se levantó con una determinación renovada. Encontró a Mariana en la cocina, jugando distraídamente con el desayuno que Ana había preparado. Aunque parecía más tranquila, aún había un rastro de inquietud en su mirada. Hoy daremos otro paso, Mariana. No importa lo que descubramos, quiero que sepas que tienes a Ana y a mí. No enfrentarás esto sola. Mariana esbozó una pequeña sonrisa, un gesto simple pero lleno de significado. Eduardo sabía que las dudas de la niña no desaparecerían de inmediato, pero estaba dispuesto a hacer el apoyo que ella necesitaba. Más tarde esa mañana, Ana entró en la oficina con pasos firmes, sosteniendo un tablet y una carpeta de documentos. Eduardo, creo que encontramos a Clara, anunció con voz firme. Eduardo levantó la mirada de las cartas que revisaba y dejó todo a un lado. ¿Dónde?, preguntó, incapaz de ocultar su urgencia. Está viviendo en un pequeño pueblo a 2 horas de aquí, trabajando como cuidadora en un asilo. La información es confiable, respondió Ana, mostrando registros en su tablet que confirmaban la ubicación. Mariana, sentada en un sillón, se inclinó hacia adelante con esperanza. ¿Vamos a buscarla?, preguntó con voz temblorosa. Eduardo se acercó y tomó sus manos. Sí, vamos hoy mismo, pero quiero que sepas que pase lo que pase, estaré contigo. Esto no cambiará nada. Mariana asintió, conteniendo las emociones que parecían a punto de desbordarse. Ana comenzó a organizar los detalles del viaje y en menos de una hora estaban en la carretera. El camino fue silencioso, con Mariana mirando por la ventana mientras Eduardo intentaba controlar sus propios pensamientos. Cuando llegaron al pueblo, el GPS los guió hasta el asilo, un edificio sencillo con un pequeño jardín bien cuidado. Eduardo estacionó el coche y los tres bajaron en silencio. Mariana sostenía la foto de su madre con fuerza, mientras Ana caminaba junto a ellos, lista para intervenir si era necesario. Una recepcionista los recibió y tras escuchar la explicación de Eduardo fue a buscar a Clara. La espera pareció interminable. Mariana jugaba nerviosamente con sus manos, mientras Eduardo intentaba ocultar su propia ansiedad. Cuando Clara finalmente apareció en la puerta, el tiempo pareció detenerse. Sus cabellos estaban más cortos y las marcas de los años eran visibles en su rostro, pero era inconfundiblemente ella. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas al reconocer a su madre. Clara, al ver a la niña, se congeló, mirando de Mariana a Eduardo, intentando procesar lo que sucedía. ¿Mariana?, dijo Clara finalmente, con la voz quebrada. Mariana corrió hacia ella, lanzándose a sus brazos. Clara la abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera de nuevo. Te extrañé tanto, mamá, susurró Mariana entre lágrimas. Eduardo observaba la escena desde un rincón, mientras Clara levantaba la mirada hacia él con una mezcla de alivio y tensión. Eduardo, dijo Clara, pero no pudo continuar. Necesitamos hablar. Hay muchas cosas que necesito entender, respondió Eduardo con firmeza, aunque sin agresividad. Clara asintió y los llevó a una sala más privada. Una vez allí, Eduardo rompió el silencio inicial. Mariana es tu hija, pero ahora sabemos que también podría ser mía. Necesito que me digas la verdad, Clara. ¿Por qué la dejaste? ¿Por qué nunca me lo contaste? Clara bajó la cabeza, respirando profundamente antes de responder. Eduardo, nunca quise que esto pasara. Cuando trabajaba para ti, todo era tan complicado. Sabía que estaba embarazada, pero tú tenías tu vida, tus planes. Pensé que contártelo solo complicaría las cosas. ¿No creías que tenía derecho a saberlo?, preguntó Eduardo, con la voz cargada de emoción. Sí, lo pensé, respondió Clara, las lágrimas rodando por sus mejillas. Pero tenía miedo, miedo de cómo reaccionarías. Y cuando nació Mariana, mi prioridad era protegerla. Había personas que no querían que esto se supiera, personas que me amenazaron. Ana, que había permanecido en silencio, intervino. ¿Ricardo estaba involucrado en esto? Hemos encontrado conexiones entre ustedes. Clara sintió, sus lágrimas cayendo más rápido. Sí. Ricardo sabía. Intentó usar eso en mi contra. Me dijo que si hablaba destruiría tu vida y la de Mariana.
No sabía qué hacer, así que la dejé en el refugio pensando que estaría segura mientras yo intentaba solucionarlo. Eduardo pasó las manos por su rostro procesando las palabras de Clara. Finalmente se volvió hacia ella. Podrías haber confiado en mí. Podría haberlas protegido. Clara lo miró con dolor en los ojos. Tal vez. Pero no lo sabía en ese entonces. Todo lo que veía eran barreras entre nosotros. Eduardo miró a Mariana, quien sostenía la mano de Clara. Aunque entendía que Clara había hecho lo que creyó mejor para proteger a su hija, no podía evitar el dolor de haber perdido tantos años con ella. Necesito tiempo para asimilar todo esto, Clara. Pero hay algo claro. No dejaré que Mariana esté sola. Ahora estoy aquí, dijo Eduardo con firmeza. Mariana lo miró y lo abrazó. Gracias, papá, dijo vacilando. Eduardo sonrió, sintiendo una emoción que no experimentaba desde hacía mucho. Papá, me gusta cómo suena, respondió, abrazándola con fuerza. Sin embargo, Ana interrumpió el momento. Tenemos que asegurarnos de que Ricardo ya no sea una amenaza. Esto aún no ha terminado. Eduardo asintió. Sabía que el próximo paso sería enfrentar a Ricardo, pero por ahora decidió permitirse sentir el alivio de finalmente conocer la verdad y sostener a su hija entre sus brazos. Sosteniendo con fuerza la foto de Clara, Eduardo sabía que enfrentarse a Ricardo era inevitable, pero también entendía que no podía permitir que este hombre siguiera manipulando sus vidas. Ricardo había estado involucrado en situaciones similares antes, saliendo impune debido a la falta de pruebas. Esta vez, Eduardo no pensaba dejar cabos sueltos. Tenemos que ser cuidadosos, dijo Eduardo con firmeza, mientras la rabia crecía en su interior. No podemos darle ninguna ventaja. Ya tengo algunas ideas, respondió Ana, revisando documentos en su computadora. Lo presionaremos en el momento adecuado, pero primero debemos entender exactamente lo que sabe y cuáles son sus intenciones. La primera jugada de Ricardo, más tarde ese día, Ricardo hizo su movimiento. Eduardo recibió un correo breve y directo, citándolo en un restaurante de lujo que solía frecuentar. El tono de la invitación era provocativo, pero Eduardo sabía que debía ir. Informó a Ana, quien inmediatamente comenzó a trazar un plan. No puedes ir sin preparación. Vamos a usar esto a nuestro favor, dijo Ana mientras configuraba un dispositivo de grabación. ¿Qué sugieres?, preguntó Eduardo, inclinándose para ver lo que hacía. Grabaré la conversación. Si Ricardo intenta algo, tendremos pruebas. Además, establecer por si es necesario intervenir. Al día siguiente, Eduardo llegó al restaurante. El lugar estaba lleno, pero no le costó localizar a Ricardo sentado en una mesa apartada con una sonrisa confiada. Eduardo respiró profundamente antes de acercarse. Ricardo, dijo mientras se sentaba, ¿qué quieres? Ricardo soltó una risa corta y llamó al camarero, pidiendo 2 cafés. Siempre tan directo, Eduardo. Lo admiro. Pero dejemos las cosas claras. Sé sobre Mariana, sé sobre Clara, y creo que harías cualquier cosa por mantener tu reputación intacta, ¿verdad? Eduardo estrechó los ojos, sintiendo la provocación en las palabras de Ricardo. Mi reputación no está en juego aquí. Lo que importa es la seguridad de Clara y Mariana. Así que si tienes algo que decir, dilo de una vez. Ricardo se recostó en la silla, disfrutando del control que creía tener. Eduardo, tienes mucho que perder, tu posición, tus negocios, tu imagen pública. ¿Te imaginas lo que pasaría si ciertas verdades salieran a la luz? Eduardo mantuvo la compostura, aunque por dentro hervía de rabia. ¿Y qué es exactamente lo que crees saber?, preguntó con un tono calculado. Sé que eres el padre de Mariana. También sé que ignoraste a Clara cuando más te necesitaba. Sería una excelente noticia, ¿no crees?, respondió Ricardo, inclinándose hacia adelante con una sonrisa que Eduardo deseaba borrar. Eduardo entendió que Ricardo intentaba chantajearlo, pero también sabía que Ana estaba cerca, grabando cada palabra. Decidió seguir el juego. ¿Qué quieres a cambio de tu silencio?, preguntó, dándole la ilusión de control. Nada exagerado, dijo Ricardo con suficiencia. Solo una parte de tus negocios. Algo que me mantenga cómodo mientras busco nuevas oportunidades. Una cantidad que para ti sería insignificante, pero para mí, útil. Eduardo esbozó una sonrisa ligera, sintiendo que recuperaba el control. ¿Y si digo que no?, preguntó, probando la reacción de Ricardo. Ricardo volvió a reír, aunque esta vez con menos confianza. Entonces lo haré público. Y aunque limpies tu nombre después, sabes que el daño ya estará hecho. Eduardo se inclinó hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. ¿Crees que puedes amenazarme y salir impune? Recuerda, Ricardo, ya has cruzado la línea antes, y esta vez no será diferente.
En ese momento, Ana entró al restaurante y caminó hacia la mesa. Ricardo la miró con sorpresa, aunque intentó disimular. Ana, qué sorpresa. Siempre tan leal, dijo con sarcasmo. Y sigo siéndolo, pero solo con quienes lo merecen, respondió Ana, colocando un pequeño dispositivo de grabación sobre la mesa. Ricardo, todo lo que dijiste fue grabado. Si intentas algo, tenemos suficiente para destruirte. Ricardo empalideció momentáneamente, pero trató de recuperar la compostura. Esto es bajo, incluso para ti, Ana, murmuró. Bajo es lo que intentaste hacer. Ahora desaparece de la vida de Eduardo, Clara y Mariana, o entregamos esto a las autoridades, replicó Ana. Ricardo miró a Eduardo, quien permanecía firme. Sabía que había perdido. Después de unos tensos segundos se levantó, lanzándoles una mirada fría. Esto aún no ha terminado, dijo antes de marcharse. Eduardo suspiró, sintiendo que la tensión disminuía ligeramente. Gracias, Ana. No sé qué haría sin ti. Solo hago mi trabajo, Eduardo. Ahora enfoquémonos en lo que realmente importa, cuidar de Clara y Mariana. Eduardo asintió, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer, pero al menos por ahora una amenaza había sido neutralizada. La reconciliación con Clara. El silencio en la sala de estar era casi palpable. Eduardo estaba sentado junto a la ventana, mientras Clara ocupaba el sofá frente a él. Mariana, indecisa sobre dónde ubicarse, había elegido un rincón desde donde podía observar sin involucrarse directamente. Las revelaciones recientes parecían llenar el aire, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Eduardo respiró hondo, buscando las palabras correctas. Miró a Clara, cuya expresión era una mezcla de nerviosismo y expectativa. Clara, comenzó con voz baja pero sincera. Antes que nada, quiero pedirte disculpas. No tenía idea de lo que estabas pasando, pero eso no justifica la manera en que manejé las cosas en ese entonces. Clara lo miró, sorprendida por su vulnerabilidad. Abrió la boca para responder, pero Eduardo continuó. Estaba tan enfocado en mí mismo, en mi carrera, en mis propios objetivos, que ignoré a las personas a mi alrededor. Tú eras una de ellas y me arrepiento profundamente. Si hubiera prestado más atención, tal vez nada de esto habría sucedido. Clara bajó la cabeza, sus pensamientos regresando a los años de duda y miedo. Cuando finalmente levantó la mirada, había lágrimas en sus ojos. Eduardo, nunca quise culparte. Tomé las decisiones que creí correctas, aunque fueran dolorosas, pero para ser honesta, no tuve el valor de contarte. Tenía miedo de que me rechazaras o peor, que rechazaras a Mariana. Desde su rincón, Mariana finalmente reunió el valor para acercarse. Nunca te odié, mamá, dijo con voz temblorosa, pero por mucho tiempo pensé que me dejaste porque no me querías. Clara extendió su mano tomando la de Mariana con cuidado. Lo siento tanto, mi niña, solo quería que estuvieras segura. Pensé que hacía lo correcto, pero veo que te lastimé más. Mariana miró a Eduardo, buscando apoyo. ¿Crees que hizo lo correcto? Preguntó directamente. Eduardo respondió con honestidad. No creo que exista un correcto absoluto, Mariana. Pero sé que tu madre actuó por amor, y eso es lo que importa. Mariana sintió abrazando a su madre con fuerza. Eduardo las observó sintiendo una mezcla de alivio y arrepentimiento. Sabía que el camino hacia adelante sería complicado, pero juntos podrían enfrentarlo. Bajo un cielo tranquilo y una luz cálida, algo nuevo comenzaba a surgir. Era el inicio de un renacer, construido sobre verdades dolorosas pero necesarias. Finalmente, todos estaban listos para seguir adelante, juntos. Los días que siguieron a la conversación entre Eduardo y Clara estuvieron llenos de un alivio silencioso, pero también trajeron consigo nuevos desafíos. Aunque la verdad había salido a la luz, ahora comenzaba el arduo trabajo de reconstruir relaciones y crear una base sólida para Mariana. Eduardo, profundamente afectado por los acontecimientos recientes, tomó una decisión. Era momento de reorganizar sus prioridades. Durante años había permitido que el trabajo consumiera su vida, pero ahora todo tenía un significado diferente. El primer paso hacia un nuevo comienzo. Una mañana, Eduardo convocó a Clara y Mariana al jardín de la casa. La luz del sol atravesaba las ramas de los árboles, proyectando sombras suaves sobre el césped. Mariana, con el broche que había encontrado en la caja de su madre aún en la mano, se sentó junto a Clara en un banco de madera. Eduardo se colocó frente a ellas, visiblemente nervioso. He estado reflexionando mucho en los últimos días, comenzó Eduardo, mirando a ambas con seriedad, sobre todo lo que ha pasado y lo que está por venir. No puedo cambiar el pasado, pero quiero garantizar que el futuro sea diferente.
Quiero estar presente para ti, Mariana, y para ti también, Clara. Quiero que reconstruyamos la confianza que perdimos. Clara lo observó con atención, buscando sinceridad en sus palabras. Mariana, por su parte, parecía absorber cada palabra con cautela, como si quisiera asegurarse de que él hablaba en serio. ¿Qué quieres decir con eso, Eduardo? Preguntó Clara, aún con precaución. Quiero empezar de nuevo. Quiero que seamos una familia, aunque todavía no sepamos exactamente cómo hacerlo. No será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo. Ya no quiero perder más tiempo lejos de ustedes. Mariana sonrió, un gesto pequeño pero lleno de esperanza. ¿Crees que podemos ser una familia de verdad después de todo? Preguntó ella, mirando a Eduardo y a Clara alternativamente. Clara colocó una mano en el hombro de su hija y respondió antes de que Eduardo pudiera hacerlo. Creo que sí, Mariana, pero tomará tiempo. Necesitamos aprender a confiar el uno en el otro de nuevo, a entendernos. Lo más importante es que todos estemos dispuestos a intentarlo. Eduardo asintió, sintiendo una ola de alivio. Eso es exactamente lo que quiero. Estar aquí para ti, Mariana, y para ti también, Clara. Haré los ajustes necesarios en mi vida, en mi trabajo, porque ahora ustedes son mi prioridad. Clara lo miró, sorprendida. Durante años había visto a Eduardo como alguien obsesionado con el éxito, incapaz de mirar más allá de sus propios intereses. Pero en ese momento parecía genuino. Eso significa mucho para mí, Eduardo, pero quiero que sepas que no espero perfección. Solo quiero que seas sincero, respondió Clara con una sonrisa leve. Mariana, aún aferrada al broche, se levantó y caminó hacia Eduardo. Lo abrazó por primera vez sin reservas, un gesto que lo tomó por sorpresa, pero que también llenó su corazón de alegría. Yo también quiero esto, papá. Quiero que seamos una familia de verdad, dijo Mariana, su voz apagada por el abrazo. Los pequeños pasos hacia una nueva vida. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños avances hacia ese nuevo comienzo. Eduardo comenzó a delegar más responsabilidades en su trabajo, algo que nunca había hecho antes, para tener más tiempo para Clara y Mariana. Organizaba cenas en casa, planeaba paseos simples como picnics en el parque y buscaba formas de conectar con Mariana de manera natural. Clara, por su parte, aún estaba aprendiendo a confiar en la nueva versión de Eduardo. Veía el esfuerzo genuino y reconocía que para alguien tan acostumbrado al control, abrir espacio a la incertidumbre era un gran paso. Sin embargo, también sabía que los sentimientos antiguos estaban resurgiendo, lo que la llenaba tanto de esperanza como de temor. El cambio fue más fácil. Por primera vez en su vida se sentía realmente acogida. Incluso los momentos más simples, como una noche de juegos de mesa o una conversación en el sofá, tenían un significado especial. Cada día era una prueba de que no estaba sola, de que había personas que se preocupaban profundamente por ella. Un momento inolvidable. Una noche, durante una cena tranquila, ocurrió algo que marcó un hito. Eduardo había preparado una comida simple, algo que raramente hacía. Mientras comían, Mariana rompió el silencio. Sé que ahora no voy a la escuela, pero siempre he querido estudiar. Creo que sería lindo aprender lo que todos saben, dijo con timidez, algo poco habitual en ella. Eduardo y Clara se miraron. Fue Clara quien respondió primero. Resolveremos eso, Mariana. Tienes todo el derecho de estudiar, de aprender y de construir un futuro brillante. Eduardo asintió, añadiendo, estoy de acuerdo, y quiero ayudarte con eso. Encontraremos una escuela donde te sientas cómoda, y si necesitas algo, estaré aquí. El rostro de Mariana se iluminó con una sonrisa que transformó el ambiente. Eduardo supo entonces que estaba en el camino correcto. Cada pequeño gesto, cada palabra de apoyo estaba construyendo algo sólido entre ellos. La verdad de Clara, el verdadero desafío llegó cuando Clara comenzó a abrirse más sobre su pasado, explicando las dificultades que enfrentó mientras cuidaba de Mariana sola. Eduardo la escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de admiración y arrepentimiento. Finalmente entendió la fortaleza de Clara, la resiliencia que la había mantenido en pie incluso en los momentos más oscuros. No sabía cómo continuar, Eduardo, pero incluso cuando todo parecía imposible, Mariana era mi motivación. Todo lo que hice fue por ella, dijo Clara con lágrimas en los ojos. Eduardo tomó su mano con firmeza. Fuiste increíble, Clara. No sé si yo habría podido hacer lo que tú hiciste, pero quiero que sepas que de aquí en adelante no tienes que hacerlo sola. Ahora estamos juntos. Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa. No era perfecta, y Eduardo sabía que aún quedaba mucho por trabajar,
pero el esfuerzo conjunto estaba creando algo que les parecía imposible, una familia, un nuevo comienzo. Al final de un día lleno de risas y conversaciones en el jardín, Clara miró a Eduardo y dijo algo que él no esperaba. Nunca pensé que llegaríamos aquí, Eduardo, pero me alegra que lo hayamos logrado. Quizá no sea demasiado tarde para empezar de nuevo. Eduardo sonrió tomando su mano. Nunca es tarde, Clara, mientras estemos juntos. Y bajo la luz suave del atardecer sellaron un nuevo comienzo. No era perfecto, pero era real. Un inicio construido sobre aprendizajes, arrepentimientos y sobre todo, amor.